Mi esposo sonrió y me presentó a su jefe en la fiesta de cumpleaños. Este es el gorronero de la familia. Mi hijo se enojó y dijo, ¿cómo puedes hablar así? Su jefe permaneció en silencio, observando a cada persona. La sala se tensó. Entonces sonrió y dijo, ¿te interesa? Hola, me llamo Doña Celeste. Tengo 68 años y hasta hace poco era una mujer que vivía a la sombra de los demás, con poca voz y poder de decisión sobre mi propia vida. El mundo que me rodeaba siempre me veía de una manera muy específica, la esposa sumisa, la madre devota y, sobre todo, la mujer que siempre estaba entre bastidores sin llamar la atención. Me sentía cómoda, o mejor dicho, complaciente en este rol, hasta que ocurrió algo que cambiaría mi vida irreversiblemente. Era una noche normal, una sencilla fiesta de cumpleaños organizada por mi marido, con la intención de reunir a amigos y familiares. No disfrutaba especialmente de los eventos sociales, pero siendo su esposa, siempre se esperaba mi presencia. Esa noche, todo parecía normal. Como siempre, estuve allí, siguiendo de cerca a mi marido, observando a los invitados, escuchando las conversaciones y sintiéndome como si no formara parte de lo que ocurría. Siempre me sentía fuera de lugar, hasta que mi marido me llamó para presentarme a alguien a quien, al parecer, consideraba importante. Sonrió, como siempre, con esa expresión que siempre me hacía sentir que, de alguna manera, me veía como parte de una vida que llevaba sin cuestionarla. Me presentó a su jefe, diciendo con una risa que no me sonó nada amistosa. Este es el apoyo de nuestra familia. Me quedé paralizada. No por cómo me presentó, sino por la reacción de todos. Su jefe me miró de una manera indescriptible. No era desprecio ni interés genuino. Era algo neutral, pero a la vez curioso. Yo, que durante tanto tiempo había aceptado ser ignorada, ahora me llamaban de una forma que ni siquiera sabía cómo clasificar. Ya no era la esposa, la ama de casa, la que sostiene el hogar, sino la aprovechadora. Miré a mi hijo, que estaba en un rincón, y vi cómo su expresión cambiaba. Estaba irritado, visiblemente molesto por cómo me trataba mi esposo. Nunca le había gustado la actitud pasiva de mi esposo hacia mí, y en ese momento, su incomodidad era evidente. «¿Cómo puedes hablar así?», dijo mi hijo, rompiendo el silencio que reinaba en la habitación. Estaba furioso, y por primera vez vi en él el coraje para defender a su madre. Eso me conmovió profundamente. Pero lo que sucedió después fue aún más impactante. El jefe de mi esposo, que hasta entonces parecía incómodo, que parecía inseguro de cómo manejar la situación, sonrió. Una sonrisa extraña, llena de intuiciones que no supe interpretar. Me miró a mí, a mi hijo, y luego, con la calma de quien sabe lo que dice, dijo: ¿Está usted interesada en invertir en lo que realmente quiere hacer, doña Celeste? La pregunta, hecha con naturalidad, me impactó como un rayo. Nunca había considerado invertir en mí misma, nunca pensé que podría superar las expectativas que ya tenía. Todo siempre había girado en torno a mi esposo, mi hijo, las necesidades de la casa. Pero ahora, ese hombre me preguntaba si me interesaba invertir en algo para mí, en algo que fuera mío. Lo que dijo, simple y directo, fue la clave de algo que jamás imaginé. El resto de la noche fue una mezcla de emociones. Mientras mi hijo intentaba calmarse y mi esposo parecía ajeno a la gravedad de lo que estaba sucediendo, yo reflexionaba sobre esa pregunta. Era una oportunidad que nunca había considerado, algo que me conmovió de una manera indescriptible. Por primera vez, me veía no solo como la esposa, la madre o la ama de casa, sino como una mujer con potencial propio, con algo que ofrecer. Tras el momento de silencio en la fiesta, mientras todos esperaban mi reacción, sentí una oleada de emociones contradictorias. Por un lado, me impactó la forma en que me habían presentado, y por otro, estaba tomando una decisión que cambiaría mi vida para siempre. La pregunta del jefe de mi esposo, ¿te interesa invertir en lo que realmente quieres hacer?, resonaba en mi mente como un susurro constante. Nunca antes lo había pensado. Siempre había estado tan centrada en complacer a los demás, en cumplir con los roles que me imponía, que nunca me permití siquiera cuestionar quién era realmente ni qué podía hacer por mí misma. Miré a mi hijo, visiblemente irritado por la situación,
y vi la expresión de frustración en su rostro. Sin duda, quería que yo fuera más, que me afirmara más, que tuviera el valor de destacar. Pero ¿cómo podía? Yo, que siempre había vivido a la sombra de los demás, que había sido moldeada para ser la mujer que otros querían que fuera, ¿cómo podía dar ese paso? No sabía qué decirle al jefe de mi esposo en ese momento. La sala estaba tensa, todos observaban, esperando una reacción. Entonces, mi hijo, con toda su sinceridad, dijo: «Mamá, te mereces algo mejor. No te quedes ahí parado. Tienes que dar ese paso. Haz algo por ti». Esas palabras me conmovieron profundamente. Siempre supe que mi hijo me amaba y se preocupaba por mí, pero nunca imaginé que viera en mí lo que yo nunca pude ver. Él creía que podía ser más, y eso, de alguna manera, me dio valor. Miré al jefe de mi esposo y con una calma que desconocía le respondí: «Sí, me interesa, aunque aún no sé exactamente qué. Pero me has dado algo en qué pensar». Fue un simple sí que produjo un gran cambio en mí. Fue como si se levantara una cortina y por primera vez pude ver claramente lo que había más allá de lo que siempre había considerado mi lugar. La sala seguía tensa, pero algo dentro de mí cambió en ese instante. El jefe de mi marido me miró con una sonrisa enigmática, casi como si supiera que estaba empezando a ver algo que todavía no entendía del todo. «Bueno, quizá deberías empezar a pensar en eso. El futuro está en tus manos, doña Celeste». Me alejé, con la mente aún llena de preguntas y posibilidades. ¿Qué significaba eso de invertir en lo que realmente deseo? ¿Cómo podía dar ese primer paso, siendo tan insegura? Tenía 68 años, una vida entera dedicada a los demás, a las responsabilidades, y de repente me pedían que lo reconsiderara todo. Sentía una mezcla de miedo y emoción. Mientras todos reanudaban su conversación, me retiré un momento, buscando un rincón más tranquilo. Miré por la ventana de la sala, viendo la noche oscura afuera, y me pregunté, por primera vez, si realmente podría cambiar, si sería capaz de reinventarme. Mi hijo tenía razón, merecía más. Pero ¿qué sería ese más? Durante los días siguientes, no pude dejar de pensar en esas palabras. ¿Qué haría ahora? Sabía que no podía ignorar esta oportunidad. El cambio que se estaba gestando en mi interior ya no podía reprimirse. Era hora de actuar. Con el apoyo de mi hijo, comencé a explorar lo que realmente me interesaba. Durante años, me había mantenido alejada de todo lo que fuera para mí. Todo siempre había girado en torno a los demás, mi esposo, mis hijos, mi hogar. Pero ahora quería algo que fuera mío. Quería sentirme viva de una manera que nunca antes había experimentado. Estaba lista para salir de quien siempre había sido y arriesgarme a ser quien siempre había estado destinada a ser. Y entonces se me ocurrió la idea. Recordé una pasión que siempre había tenido, algo que guardaba para mí, por miedo a ser juzgada: el arte. Siempre me había gustado dibujar, crear cosas con las manos. Nunca lo consideré una carrera, solo un pasatiempo, una distracción. Pero ahora empezaba a ver una nueva posibilidad. Quizás podría usar mi habilidad para algo más grande, algo que tuviera sentido para mí, algo que fuera mío. Fue entonces cuando empecé a planificar. Empecé a invertir el poco dinero que tenía en cursos de arte, en materiales para mis dibujos y pinturas. Cada pincelada, cada trazo de lápiz sobre el papel, era un paso más hacia una versión de mí misma que ni siquiera sabía que existía. Literalmente, estaba creando mi nueva vida, mi nueva identidad. El miedo seguía ahí, pero la ilusión y las ganas de continuar crecían cada día más. Durante los meses siguientes, comencé a mostrar mi trabajo a mis seres queridos. Estaban sorprendidos, pero también emocionados. Sabía que la aceptación de los demás no sería fácil, pero también sabía que mi mayor batalla sería conmigo mismo, con mis propios miedos y limitaciones. Y, poco a poco, me di cuenta de que mi camino apenas comenzaba. Cuando empecé a explorar la idea de dedicarme a mi pasión por el arte, no fue una decisión fácil. Siempre había vivido a la sombra de las expectativas ajenas. La idea de dedicar mi tiempo y esfuerzo a algo que no estuviera directamente relacionado con la familia o mi rol de esposa me parecía, en cierto modo, egoísta. Estaba acostumbrada a priorizar a todos los que me rodeaban, a cuidar de los demás, a hacer todo lo que me pedían. Me sentía bien en ese rol, hasta que ese simple sí
que le di al jefe de mi esposo, esa pregunta aparentemente inocente, empezó a despertar algo profundo en mí. A lo largo de mi vida, siempre me enseñaron a ser sumisa, siempre me dijeron que mi valor residía en servir a los demás, que mi mayor logro sería ser una buena esposa, una buena madre, una buena ama de casa. Pero con el paso del tiempo y al ver a mis hijos crecer y volverse independientes, empecé a darme cuenta de que había descuidado mi propia felicidad, mi propia identidad. Ya no sabía quién era más allá de esos roles. Y esa noche, cuando el jefe de mi esposo me hizo esa pregunta, algo despertó en mí. Quizás era hora de un cambio. Quizás era hora de anteponer mis propios deseos. En los días siguientes, comencé a investigar más sobre el arte, sobre cómo transformarlo en algo más que una simple actividad. Sabía que el arte no me haría rico ni famoso, pero para mí era algo más profundo, algo que tenía el poder de conectarme con mi esencia, algo que me llegaba directamente al corazón. Pero al mismo tiempo, el miedo empezó a apoderarse de mí. Estaba en una etapa de mi vida en la que, al mirar atrás, veía tantas cosas que había hecho por los demás, pero ahora pensaba en hacer algo por mí mismo, y eso me asustó. Recordé una frase que mi madre siempre me decía: la vida no se trata de ti, se trata del bienestar de los demás. ¿Cómo podía entonces hacer algo por mí, algo tan personal, sin sentirme culpable por no satisfacer las necesidades de los demás? Sabía que esa era la mentalidad que llevaba dentro, pero al mismo tiempo, había una parte de mí que me pedía a gritos que me permitiera más, que intentara hacer algo más allá de lo que los demás esperaban de mí. Y fue entonces cuando decidí que dar este paso no solo sería por mí, sino también por quienes aún seguían anclados en la idea de que las mujeres como yo, a mi edad, no tenían derecho a soñar. Yo, que siempre me había sentido invisible y limitada, ahora tomaba una decisión que podría cambiar mi vida. Aún con los miedos, las dudas y las inseguridades, sabía que esta sería una oportunidad única para reinventarme. Estaba decidida a dedicarme al arte, pero también sabía que esto requeriría un gran cambio interior. Necesitaba cambiar mi forma de verme a mí misma, mi propia valía. Esa semana, después de muchas noches sin dormir, decidí apuntarme a un curso de pintura. El curso no era caro, pero el simple hecho de gastar dinero en algo para mí fue un gran paso. Como siempre, sentí una voz interior que me decía que no debía hacerlo, que debía gastar el dinero en algo más útil, más necesario. Pero, por alguna razón, ignoré esa voz y seguí adelante. No sabía qué esperar, pero sabía que no podía dejar que el miedo y la duda me paralizaran más. El primer día del curso estaba nerviosa. Al entrar en la sala me sentí fuera de lugar. Había gente más joven, artistas experimentados, y yo, una mujer de 68 años que apenas podía sostener un pincel. Pero con el paso de los días, empecé a relajarme. Los colores, las formas, los trazos, todo era como un refugio para mi alma. Por fin sentía que estaba haciendo algo solo para mí, algo que me daba placer, algo que no tenía nada que ver con lo que se esperaba de mí. Estaba creando, y eso me dio una sensación de libertad que nunca antes había experimentado. Con cada clase, con cada nueva pintura que terminaba, sentía un inmenso orgullo de mí misma. Ya no vivía para los demás, vivía para mí misma, y eso era más valioso que cualquier otra cosa. Sabía que poco a poco recuperaba la confianza en mí misma y con ella el coraje para mostrarme al mundo. El arte no era solo una habilidad, era una forma de redescubrirme, de encontrar mi voz de nuevo, de recordar de lo que siempre había sido capaz. Cuando enseñé mis primeras pinturas a mi familia, estaba ansiosa. Mi esposo, que siempre criticaba todo lo que hacía, las observaba con una mirada evaluadora. No dijo mucho, pero pude ver una leve sonrisa en la comisura de sus labios, como si comenzara a comprender lo que hacía. Mi hijo, que siempre ha sido más abierto y comprensivo, me abrazó y dijo: «Mamá, esto es increíble. Siempre supe que tenías algo grandioso dentro». Esas palabras me hicieron sentir que, por fin, mi camino estaba siendo validado. No por otros, sino por mí mismo. Estaba en el camino correcto, estaba siendo fiel a mí mismo, y eso era todo lo que necesitaba. En los días posteriores a mi primer encuentro con la pintura, la sensación de estar en sintonía con algo que realmente amaba
era indescriptible. Cada pincelada parecía liberarme aún más de las ataduras invisibles que me ataban a mi antigua versión de mí misma. Sentía que iniciaba un viaje para descubrir quién era realmente, sin las expectativas de ser una buena esposa, una buena madre, una buena ama de casa. Ahora, lo que buscaba era ser yo misma. Cuando empecé a mostrarle las pinturas a mi familia, me di cuenta de una resistencia inesperada. Mi esposo, como mencioné antes, siempre tenía una mirada crítica sobre todo lo que hacía, y no cambió mucho esa noche. Miró los lienzos con una expresión que no podía interpretarse como aprobación ni desaprobación. Era de esos hombres que nunca decían lo que sentían, pero esta falta de palabras respecto a mi obra me lo decía todo. Se sentía incómodo, quizás incluso celoso, porque siempre me vio como la mujer que lo apoyaba y nunca como alguien con sus propios deseos y ambiciones. Mi hijo, como siempre, fue más directo. No tuvo miedo de expresar sus emociones y su reacción fue cálida. Me dijo con una sonrisa que parecía irradiar orgullo: «Mamá, lo lograste. Sabía que tenías algo especial». Estas palabras, sencillas pero profundas, me conmovieron de una forma que desconocía. Empezaba a comprender el verdadero poder de la transformación. Era como si me hubiera redescubierto a mí misma, como si sintiera que la vida aún tenía mucho que ofrecer. Sin embargo, lo que más me conmovió no fue su reconocimiento, sino darme cuenta de que finalmente estaba siendo fiel a mí misma. Pintar no era solo una forma de arte, era una forma de reconectar con mi alma. Con el tiempo, comencé a dedicarme cada vez más al curso. Empecé a pasar horas en mi estudio improvisado, creando obras que, a medida que evolucionaban, me hacían sentir cada vez más viva. Con cada nueva pintura, me sentía más fuerte, más capaz, más segura de mí misma. Empecé a preguntarme por qué nunca había dado este paso antes. ¿Por qué nunca me había permitido ser quien realmente quería ser? Las clases de arte se convirtieron no solo en una forma de expresión, sino en un refugio. Me descubrí a mí misma de una forma que desconocía. El miedo que antes me paralizaba empezó a disiparse. El miedo a no ser lo suficientemente buena, el miedo a ser juzgada, el miedo a fracasar. Todos estos miedos empezaron a transformarse en motivación para seguir adelante. Comprendí que la verdadera felicidad nace de dentro y que nunca es tarde para perseguir un sueño. Ya no era la mujer que vivía a la sombra de los demás, sino una mujer en plena transformación. Así que empecé a arriesgarme más, a exponer mis pinturas en ferias locales. Al principio estaba nervioso, inseguro, temeroso de la reacción de la gente. Pensaba que todos me juzgarían, que mi arte no tendría ningún valor, pero, contrario a lo que imaginaba, la gente empezó a interesarse. Recibí elogios, reconocimiento y, lo más importante, me di cuenta de que mi arte conmovía a la gente de una forma que jamás imaginé. Me conmovía a mí también. Cada persona que se detenía frente a mis cuadros, observando los detalles, comentando los colores y las formas, me aceleraba el corazón. Ya no estaba en la oscuridad. Estaba en el centro de algo más grande, algo con sentido. Ya no era la mujer que se quedaba al margen, esperando la aprobación de los demás. Había encontrado mi espacio, mi voz, mi identidad. Poco a poco, empecé a recibir invitaciones a exposiciones. Mi obra ganaba reconocimiento, y ya no era la misma que había entrado en esa fiesta. Era una mujer renovada, una mujer que había encontrado su verdadera pasión y con ello había resurgido. El arte me dio más que una nueva forma de expresión. Me dio una nueva vida, una nueva forma de ver el mundo. Pero como cualquier cambio, mi transformación no fue bien recibida por todos. Mi esposo, en particular, no comprendía del todo mi experiencia. Todavía me veía como la mujer que debía cuidar la casa, que debía estar ahí para él y los niños. Pero, aunque no entendía por lo que estaba pasando, empecé a aceptar que, a menudo, los cambios que hacemos en nuestras vidas no tienen por qué ser comprendidos por todos. Lo importante es ser fieles a nosotros mismos. Cuando empecé a aceptar esta verdad, todo lo demás se volvió más fácil. Al final, mi camino no se trató solo de aprender a pintar, sino de aprender a vivir de nuevo, a ponerme a mí misma en primer lugar, a escuchar mi propia voz. Y lo más importante, mi camino me enseñó que nunca es tarde para empezar de nuevo, para cambiar. Cuando miro hacia atrás, no puedo creer lo lejos que he llegado. Antes, era una mujer con miedo a arriesgarme,
viviendo a la sombra de las expectativas de los demás, y durante tantos años, contenta con ser una más. Pero algo cambió en mi interior. Descubrí que la verdadera felicidad no consistía en complacer a los demás, ni en cumplir los roles que me asignaban. La verdadera felicidad consistía en ser fiel a mí misma, en seguir mi propio camino, a mi propio ritmo. Tras mi éxito inicial en las exposiciones, empecé a sentir una energía renovada. Estaba haciendo algo por mí, algo que me llenaba como ninguna otra cosa. Pero al mismo tiempo, ocurrió algo que nunca imaginé. Mi valentía empezó a influir en quienes me rodeaban. Y, sorprendentemente, este cambio afectó directamente la percepción que tenía mi familia sobre mí. Mi esposo, por ejemplo, empezó a observar mis actividades con más atención. Al principio, se resistía a apoyar mi arte, creyendo que era solo una etapa pasajera. Pero a medida que las exposiciones se multiplicaban y las ventas de mis cuadros crecían, empezó a sentirse incómodo con su propia falta de apoyo. No sabía cómo lidiar con la mujer que había visto durante tantos años como sumisa y complaciente, y que ahora destacaba. Esa mujer tímida y callada estaba desapareciendo, dando paso a una mujer que sabía lo que quería y no temía ir a por ello. Noté que me observaba con más atención, pero no fue hasta un evento en particular que realmente hizo algo para demostrarme que empezaba a ver mi camino de otra manera. Me habían invitado a una gran exposición de arte en la ciudad, algo que me había parecido inimaginable hasta hacía poco. Durante el evento, mi esposo estaba a mi lado, pero algo en su postura indicaba que aún se estaba adaptando a mi transformación. Estaba orgulloso, pero también confundido. Esa noche, me llevó aparte, lejos de las luces y la charla, y me dijo: «Veo lo importante que es esto para ti, Celeste, y aunque al principio no lo entendía, ahora veo que no es solo una etapa. Es parte de lo que siempre has sido». Esas palabras, pronunciadas por él, fueron un punto de inflexión para mí. Representaban más que el reconocimiento de un esposo a su esposa. Representaban la aceptación del cambio. Finalmente comprendió que, al apoyarme, no me estaba perdiendo. Al contrario, me estaba ayudando a encontrarme a mí misma. Nunca imaginé que un simple «ya veo» pudiera tener tanto impacto en mi vida. Hasta ese momento, lo había hecho todo por los demás, y ahora, por primera vez, alguien decía que veía lo que hacía por mí misma. Mi esposo, que antes veía mi esfuerzo como insignificante, ahora veía mi arte como una extensión de mí misma, como parte de mi esencia. Pero incluso con este reconocimiento, seguía sintiéndome insegura. Como mujer de 68 años, ya había vivido una vida llena de responsabilidades. Nunca me animaron a seguir mis propios deseos. Siempre me dijeron que mi función era cuidar de los demás. Sabía que mi camino apenas comenzaba, pero en mi interior aún persistía el miedo de no poder sostener este cambio. Temía que fuera solo una fase, que después de un tiempo me rendiría. Fue entonces cuando mi hijo, siempre tan directo y al grano, me dijo algo que cambió la forma en que veía mi propia transformación. «Mamá, necesitas creer más en ti misma. Mira lo que ya has logrado. Ya no hay lugar para la duda. Esto es real». Esas palabras fueron fundamentales para mí. Sabía que mi hijo siempre creyó en mí, pero escucharlas de alguien que veía cuánto dudaba, cuánto me saboteaba, fue un verdadero punto de inflexión. Finalmente comprendí que, para seguir adelante, necesitaba liberarme del miedo al fracaso. El fracaso no sería el final de mi camino. El verdadero fracaso sería renunciar a vivir la vida que siempre había soñado. Y ahí fue cuando tomé la decisión. No solo quería ser artista, quería vivir como artista. Quería que mi vida fuera una expresión de lo que yo creaba. Ya no me importaba mi edad ni las expectativas de los demás. Ya no quería que me definieran por lo que me decían que debía ser. Quería ser dueña de mi propia historia. Con eso, comencé a dedicarme aún más a mi arte. Empecé a tomar más cursos, a conectar con otros artistas y a explorar nuevas técnicas. Sabía que el proceso de aprendizaje nunca terminaba, y eso me fascinaba. Cada día era una nueva oportunidad para reinventarme, explorar nuevas posibilidades, desafiarme. Los días transcurrían y mi confianza en el arte, en mi trayectoria y en mí misma no hacía más que crecer. Me permitía perderme en los detalles de cada pincelada, en la elección de colores, en cómo las imágenes cobraban vida. Cada cuadro que creaba era una parte de mí misma que se revelaba,
y cada vez que alguien se acercaba y admiraba mis pinturas, sentía una inmensa satisfacción, no solo por el reconocimiento, sino por comprender finalmente que estaba siendo fiel a mí misma. Mi vida empezó a tomar una nueva forma. Quienes me conocían empezaron a notar el cambio. Quienes me veían solo como la esposa, la madre, la mujer sumisa, ahora veían a una mujer diferente. Mis amigos, colegas e incluso mi familia empezaron a ver en mí algo que ni siquiera sabía que existía. Una mujer con pasión, con voz propia, con identidad propia. Claro que esto no sucedió de la noche a la mañana. A medida que me dedicaba más a mi arte, el miedo y la inseguridad seguían surgiendo. Sabía que estaba en territorio desconocido. Hasta ese momento, había vivido basándome en las expectativas de los demás, en la seguridad que me ofrecían las convenciones. Pero, al seguir mi propio camino, sabía que estaba poniendo todo eso en riesgo. La vida ya no era predecible ni controlada, sino llena de incertidumbres y desafíos. Pero, al mismo tiempo, esto me hizo sentir más viva que nunca. Una mañana me desperté con la sensación de que necesitaba dar un paso aún más grande. Había progresado, sí, pero el miedo a arriesgarme aún me dominaba. Me di cuenta de que si de verdad quería seguir mi pasión por el arte, ya no podía vivir en mi zona de confort. Necesitaba estar dispuesta a ir más allá. Necesitaba creer que este nuevo camino valía la pena, no solo para mí, sino para el mundo que me rodeaba. Fue en ese momento que decidí realizar mi primera gran exposición individual. Sabía que no sería fácil y que el miedo al fracaso me acompañaría en cada paso del camino. Pero al mismo tiempo, también sabía que mi verdadero fracaso sería no intentarlo. Necesitaba demostrarme a mí misma que era capaz de superar las expectativas. Necesitaba mostrarles a todos, incluyéndome a mí misma, que la mujer que llevaba dentro ya no estaba dispuesta a esconderse. Estaba lista para mostrarme al mundo, con todas mis imperfecciones, miedos e inseguridades. Cuando llegó el día de la exposición, la ansiedad me invadió. Estaba nerviosa, ansiosa, pero al mismo tiempo, una sensación de orgullo y logro comenzó a reemplazar el miedo. Había dado un gran paso, y ese día marcaría un punto de inflexión en mi vida. El evento no se trataba solo de mostrar mis pinturas, sino de mostrarle al mundo que estaba viva, que tenía algo que ofrecer, que la mujer que una vez fue invisible ahora estaba aquí, lista para ser vista. Recuerdo perfectamente el momento en que entré a la exposición. La sala estaba llena, la gente conversaba, admiraba las obras, y lo que más me impresionó fue la mirada de cada persona que se detenía frente a mis cuadros. No sabía qué esperar, pero algo dentro de mí me decía que estaba en el lugar correcto. Estaba justo donde debía estar, haciendo exactamente lo que siempre debería haber estado haciendo. Mis amigos, mis hijos e incluso mi esposo, quien, a pesar de su postura crítica, estuvo a mi lado, todos estaban allí, observando lo que había logrado. Los vi contemplando las pinturas, comentándolas, y vi el brillo en los ojos de mi hijo. Estaba tan orgulloso de mí, más de lo que jamás imaginé. Sabía que veía en mí a una mujer transformada. Ya no me veía como la madre sumisa y abnegada. Me veía como la mujer que finalmente vivía su verdad. Mi esposo, aunque no había comprendido del todo lo que el arte significaba para mí, empezó a apoyarme discretamente. Estaba allí, observando, y a su manera peculiar, no decía mucho, pero su mirada, esa mirada, lo decía todo. Empezaba a ver la mujer fuerte en la que me había convertido. No la esposa que siempre lo había apoyado, sino la mujer que, de alguna manera, siempre supo que podía ser. Esa noche, al ver a tanta gente interesada en lo que hacía, me di cuenta de que ya no vivía para complacer a nadie. Vivía para mí misma. Ese, para mí, era el mayor éxito. No importaba lo que pensaran o dijeran los demás. Lo que importaba era que yo era quien realmente era. Vivía mi pasión, mi verdad. Y eso era más valioso que cualquier reconocimiento que pudiera recibir. La exposición fue un éxito, pero el mayor éxito no provino de las ventas de mis pinturas ni de los elogios que recibí. El mayor éxito provino de la certeza que sentía en mi corazón. Me había encontrado a mí mismo. Ya no vivía según las expectativas de los demás, sino según las mías. Y esa comprensión fue algo que ninguna pintura, ninguna crítica, ninguna exposición pudo darme.
La verdadera libertad fue estar en paz conmigo mismo. Con el tiempo, mi arte se convirtió en algo más que una simple expresión creativa. Se convirtió en una forma de autoterapia, una forma de conectar con el mundo y, aún más importante, con mi propia esencia. Sabía que el camino de transformación que había iniciado no estaba completo, pero en ese momento encontré algo que podría guiarme por el resto de mi vida: la valentía. Nunca imaginé que mi vida cambiaría tanto en tan poco tiempo. Cuando empecé a pintar, nunca imaginé que el arte sería tan transformador, no solo para mi obra, sino para mi persona. Pasé toda mi vida viviendo para los demás, cumpliendo roles que me asignaron, y ahora, de repente, vivía para mí misma, siguiendo un camino que yo misma había elegido. Y eso, por muy simple que fuera, lo era todo para mí. Las exposiciones y las ventas se hicieron más frecuentes y empecé a recibir invitaciones a eventos aún más grandes. Pero con cada nueva invitación, una nueva ola de inseguridad me asaltaba. Sentía que no era lo suficientemente bueno, que mis pinturas no eran comparables a las de otros artistas. Me encontré cuestionando todo lo que había logrado hasta entonces. ¿Realmente tenía talento? ¿La gente veía valor en lo que hacía? Estas dudas siempre surgían, pero al mismo tiempo, algo dentro de mí me decía que siguiera adelante. Mi historia, mi viaje, era más grande que cualquier miedo que pudiera sentir. Sabía que el miedo era parte del proceso, pero también sabía que no debía paralizarme. Cada paso que daba en mi trayectoria artística, cada exposición en la que participaba, cada persona que se detenía a admirar mi arte, me hacía crecer, aunque fuera lentamente. Estaba aprendiendo a confiar en mí misma y, lo más importante, a aceptar mis imperfecciones como parte de mi proceso evolutivo. Mi familia, en particular, jugó un papel importante en mi camino. Mi hijo, quien siempre ha sido mi mayor apoyo, me animó a no rendirme, a seguir adelante. Siempre creyó en mí, más de lo que yo creía en mí misma. Pero al mismo tiempo, también fue un reflejo de mi propia transformación. Al verme perseguir mis propios sueños, comenzó a verse a sí mismo de otra manera. También se permitió más, se permitió probar cosas nuevas y, por primera vez, me sentí como la madre que no solo me guió, sino que también me inspiró. Eso me llenó de un inmenso orgullo. Mi esposo, en cambio, seguía siendo un tema difícil. Empezó a darse cuenta de que yo estaba cambiando de una forma que no comprendía del todo. Al principio, veía mi arte como una actividad pasajera, algo que no aportaba nada concreto, algo que me quitaba tiempo y energía de cosas más importantes. Aún le costaba ver el valor de lo que hacía, como si el arte no fuera algo digno de ser tratado en serio. Me veía como la esposa que debería encargarse de la casa, no como una artista. Pero algo empezó a cambiar con el tiempo. Empezó a mirarme con más respeto, con más curiosidad. Todavía no comprendía del todo el impacto que el arte había tenido en mi vida, pero ya no le era tan indiferente. Una tarde, tras otra exposición que, una vez más, fue un éxito, se acercó a mí de otra manera. La distancia, el juicio sutil, habían desaparecido. Se acercó y dijo: «Nunca pensé que tuvieras algo tan maravilloso dentro. Ahora veo lo que significa el arte para ti. No es solo una actividad, es parte de ti». Esas palabras lo fueron todo para mí. Fueron el reconocimiento que en el fondo sabía que necesitaba. No buscaba su aprobación, pero el hecho de que él comenzara a comprender mi camino me dio la sensación de que mi cambio estaba siendo validado, no solo por mí, sino también por otros. Sabía que aún tenía mucho que aprender sobre lo que el arte significaba para mí, pero en ese momento, la simple aceptación fue suficiente. Pero al mismo tiempo, el cambio también me trajo nuevos desafíos. Me estaba convirtiendo en una mujer diferente, y quienes me rodeaban empezaban a percibirlo. Ya no estaba dispuesta a callar, a vivir al margen de las decisiones. Empecé a hablar más de lo que pensaba, de lo que quería, de lo que consideraba importante. La mujer que una vez vivió para complacer, para servir a los demás, estaba empezando a levantarse. No sabía lo que eso significaba para los demás, pero sí sabía lo que significaba para mí. Libertad. Uno de los mayores cambios que esta nueva etapa trajo a mi vida fue la libertad de ser yo mismo, sin miedo a ser juzgado.
Durante años, dejé de lado mis propios sueños para cumplir las expectativas de los demás, y ahora, por primera vez, los ponía primero. Y al hacerlo, me di cuenta de que esta libertad no era solo para mí, sino también para quienes me rodeaban. Cuando empecé a vivir para mí, empecé a inspirar a otros a hacer lo mismo. En conversaciones con otros artistas, me di cuenta de que, aunque existían miedos, inseguridades y desafíos, todos compartíamos algo en común: la búsqueda de la autenticidad. El arte no es solo una forma de expresarse, es una forma de conectar con lo más profundo de nosotros mismos. Estaba aprendiendo a conectar con mi propia alma, y eso me hizo sentir más plena que nunca. Sabía que mi transformación apenas comenzaba. El arte, que antes solo había sido un refugio, una forma de llenar el vacío que sentía, se estaba convirtiendo en la base de mi nueva identidad. Lo que hacía con mis manos ahora reflejaba lo que sucedía en mi interior. Cada obra no era solo una pintura, sino un fragmento de mi alma manifestándose. Estaba redescubriendo mi propio valor, mi propio poder. Pero al mismo tiempo, sabía que no sería un viaje sin desafíos. Tenía 68 años, una vida entera a mis espaldas, llena de responsabilidades y limitaciones impuestas por mí mismo y por los demás. Ya no era joven, no tenía la energía de antes, y las inseguridades empezaban a aflorar con más fuerza a medida que mi arte ganaba visibilidad. El miedo al fracaso, a no ser lo suficientemente bueno, a ser juzgado, siempre estuvo ahí, acechando. Pero sabía, más que nunca, que estos miedos ya no podían detenerme. Yo, que siempre había sido la mujer que se sacrificaba por todos a mi alrededor, ahora me encontraba tomando decisiones difíciles. Mi arte no era solo una elección personal, estaba cambiando la dinámica de mi hogar, de mi familia. Mi esposo, a pesar de su resistencia inicial, comenzaba a comprender la importancia de lo que hacía. Aún no lo entendía del todo, pero el hecho de que comenzara a apoyarme fue una gran victoria para mí. Pero, al mismo tiempo, mi hijo comenzó a cuestionar mis decisiones. Él, que siempre me había apoyado, ahora veía mi cambio como una amenaza. No estaba acostumbrado a la mujer que estaba emergiendo, y esto nos sumió en un conflicto interno que yo no esperaba. Una tarde, mientras ordenaba los lienzos para una nueva exposición, mi hijo se me acercó con expresión seria. Observó los cuadros que estaba preparando y con tono preocupado dijo: «Mamá, ¿estás segura de que esto es lo que quieres para tu vida? Entiendo que seas feliz, pero estás dejando todo lo demás de lado. Priorizas el arte por encima de todo, incluso de nuestra familia. No sé si es correcto». Esas palabras me dieron un puñetazo en el estómago. Sabía que estaba preocupado, pero al mismo tiempo sentía que no entendía lo que me pasaba por dentro. No sabía cuánto me había devuelto el arte, cuánto me había ayudado a redescubrirme a mí misma. Me encontraba en un dilema. Mi felicidad residía en vivir para mí, en dedicarme al arte que me daba sentido, pero esto estaba creando una distancia entre mí y las personas que más quería. Respiré profundamente y con una tranquilidad que no sabía que poseía, lo miré y le dije: «Hijo, entiendo lo que dices y sé que te importa, pero la verdad es que ya no puedo vivir para complacer a los demás, ya no puedo vivir a la sombra de las expectativas. Te amo y nuestra familia siempre será mi prioridad, pero también necesito ser fiel a mí mismo. El arte me dio algo que no sabía que necesitaba, mi libertad, y la necesito». Me di cuenta de que al permitirme vivir para mí misma, le estaba dando un ejemplo importante a mi hijo. Necesitaba entender que la vida no se trata solo de hacer felices a los demás, sino de encontrar la felicidad en uno mismo. Y, en ese momento, supe que mi camino no se trataba solo de mí. También le estaba enseñando la importancia de seguir sus propios sueños, de ser quien realmente es, sin miedo a decepcionar a los demás. Las palabras de mi hijo me hicieron reflexionar profundamente sobre el impacto de mis decisiones, no solo en mi vida, sino en la de todos los que me rodean. Sabía que mi transformación no les sería fácil de digerir, pero también sabía que al permitirme ser quien realmente soy, les estaba enseñando, quizás sin saberlo, a hacer lo mismo. Fue entonces cuando empecé a reflexionar sobre mi propio camino,
sobre todo lo que había logrado y todo lo que aún me quedaba por delante. Sabía que mi camino apenas comenzaba. El arte no era solo una forma de expresión, era una forma de conectar con el mundo de una forma que jamás imaginé. Me dio el coraje para arriesgarme, para reinventarme, para ser fiel a mí misma. Y, al hacerlo, estaba construyendo no solo una carrera, sino una nueva identidad, una nueva visión de quién soy y de lo que soy capaz de hacer. Empecé a comprender que la verdadera victoria no se trata del reconocimiento externo, sino de la paz interior que surge al aceptar quiénes somos realmente. No importa lo que piensen o digan los demás, lo que importa es nuestro propio camino, el que elegimos seguir, las decisiones que tomamos, y, al hacerlo, estaba creando la vida que siempre soñé, una vida que era mía, completamente mía. Al final, el arte me dio más que un nuevo propósito. Me dio el coraje para priorizarme, para liberarme de las ataduras del miedo y la inseguridad. Me hizo ver que la verdadera felicidad no reside en complacer a los demás, sino en ser fiel a uno mismo. Y con eso, fui más fuerte que nunca, más decidido a seguir mi propia verdad, sin pedirle permiso a nadie. Para mí, la vida siempre ha sido un ciclo de entrega a los demás. Desde pequeña, me enseñaron a cuidar, a apoyar, a anteponer las necesidades de los demás a las mías. Durante años fui madre, esposa, ama de casa, siempre cumpliendo las expectativas de los demás. Era la mujer con la que todos podían contar, pero con los años perdí mi identidad. Ya no sabía quién era fuera de los roles que me asignaban. Me escondía tras responsabilidades y compromisos, pero algo dentro de mí sabía que tenía una vida por vivir. Cuando empecé a pintar, fue como si se levantara un telón. Vi el mundo de otra manera. Ya no era la mujer invisible, sino una mujer con algo que ofrecer. No era solo arte lo que creaba, sino una nueva versión de mí misma. La mujer que una vez fui, la que se sacrificó sin cuestionarlo jamás, estaba desapareciendo. En su lugar, emergía una mujer que sabía lo que quería y estaba dispuesta a luchar por ello. El arte no fue solo una forma de expresión, sino la clave de mi autodescubrimiento. Me permitió liberarme de lo que los demás esperaban de mí. Empecé a darme cuenta de que mi felicidad no debía depender del reconocimiento ajeno, sino de mi propia aceptación. Con cada obra que creaba, me sentía más seguro. Y, al ver a la gente admirar mis creaciones, empecé a comprender que mi verdadera victoria no residía en el éxito ni en la fama, sino en la valentía de ser yo mismo, sin miedo a ser juzgado. Todavía tenía momentos de inseguridad, sobre todo con respecto a mi esposo. Era una parte importante de mi vida, pero también un recordatorio constante de quién era yo. El hombre que siempre me había visto como la esposa, la ama de casa, ahora necesitaba verme como una mujer con sus propios deseos y ambiciones. Y, aunque hubo resistencia por su parte, algo estaba empezando a cambiar. Empezó a verme de otra manera, a respetarme más, a reconocer a la mujer que florecía ante sus ojos. Pero el verdadero cambio ocurrió en mí. Yo, que siempre me había sentido pequeña e invisible, comencé a verme como una mujer capaz, valiente y fuerte. Ya no necesitaba pedir permiso para vivir mi vida. El arte, con todo su poder transformador, me dio una confianza que desconocía tener. Sabía que lo que hacía no era solo para mí, sino para todas las mujeres que, como yo, esperaban el momento adecuado para levantarse y brillar. Con el tiempo, mi arte fue ganando reconocimiento. Las exposiciones se hicieron más frecuentes y cada vez más gente se interesaba por lo que hacía. Pero, más que los elogios o el éxito que empezaba a experimentar, lo más importante era la confianza que crecía en mí. Ya no estaba al margen de mi propia vida. Estaba en el centro de ella, creando mi propia historia, viviendo a mi manera. Un día, después de una gran exposición, mi hijo se me acercó con los ojos llenos de admiración. Siempre había sido el más expresivo de la familia, y en ese momento parecía tan orgulloso de mí que apenas pude contener las lágrimas. Me puso la mano en el hombro y dijo: «Mamá, te has superado. Sabía que tenías algo increíble dentro. Esto es solo el principio». Esas palabras me conmovieron profundamente. Supe que, en ese momento, me vio de una manera que jamás imaginé posible. Ya no me veía solo como su madre, sino como una mujer que cumplía sus sueños.
Una mujer que, a pesar de su edad, tuvo el coraje de empezar de cero. Estaba viendo lo mejor de mí, lo mejor que siempre supe que existía, pero que nunca había sido reconocido. Aún así, hubo desafíos. Mi relación con mi esposo, aunque había mejorado, aún tenía sus altibajos. Él comenzaba a aceptar más mi arte, pero al mismo tiempo no entendía del todo lo importante que era para mí. Todavía veía el arte como algo decorativo, algo que no tenía la seriedad que él creía que yo debía tener. Pero poco a poco empezó a respetarme más, a apoyar mis decisiones, aunque no comprendiera del todo el impacto del arte en mi vida. Sabía que este proceso no sería rápido, que aún quedaba mucho por hacer, pero estaba dispuesta a luchar por mi libertad, por mi felicidad. Ya no quería que me vieran solo como esposa o madre. Quería ser vista como la mujer que siempre había sido, pero que estaba siendo redescubierta. Y eso requería valentía. Ya no me importaba lo que pensaran los demás. Buscaba algo más profundo, buscaba la verdadera plenitud. Y con eso, cada día me sentía más fuerte. El arte me enseñó a ser más de lo que imaginaba ser capaz. Y la confianza que comencé a desarrollar fue más valiosa que cualquier éxito exterior. Cuando empecé a explorar más a fondo el mundo del arte, no se trataba solo de aprender a pintar o crear algo hermoso. Lo que realmente hacía era permitirme crecer, permitirme ser más de lo que jamás imaginé. El arte me dio la oportunidad de verme de otra manera, y eso no significaba solo mirar un lienzo en blanco y transformarlo. Significaba mirar mi vida y comprender que yo también era un lienzo en blanco, listo para llenarme con mis propias decisiones. Mi exposición más reciente fue un hito. El lugar estaba lleno de gente, otros artistas, amantes del arte e incluso críticos. Nunca imaginé que estaría allí, con mis propias obras siendo vistas y admiradas. Al ver a la gente acercarse a mis cuadros, observé sus expresiones de sorpresa e interés. No esperaba que mi arte conmoviera a la gente de esa manera, pero allí estaba, algo que antes parecía una simple distracción, ahora reconocido como una verdadera forma de expresión. Me conmovió cuando una mujer se acercó a uno de mis cuadros y dijo: «Te veo en cada detalle, tienes una historia que contar. Y tu arte me ha hecho querer saber más». Esas palabras sinceras y emotivas fueron el combustible que necesitaba para seguir adelante. Me di cuenta de que el arte no era solo una forma de expresarme, sino una forma de conectar mi corazón con el mundo. Cuando alguien se detenía a contemplar mis pinturas, miraba dentro de mi alma. Esto me dio una nueva perspectiva sobre lo que hacía. No solo creaba imágenes, compartía mi historia, mi camino, mi transformación. Por fin estaba viviendo mi verdad, y esto se reflejaba no solo en mi arte, sino en mi vida. Tenía más seguridad en mí misma, más confianza en mis decisiones. El miedo seguía ahí, pero ahora sabía cómo lidiar con él. Ya no me controlaba. Había aprendido que la verdadera fuerza no proviene de la ausencia de miedo, sino del coraje para seguir adelante a pesar de él. Cada nueva exposición, cada nueva pintura era una victoria, y, más importante aún, era una victoria interior. Pero, como cualquier transformación, el proceso no fue lineal. Todavía tenía mis momentos de duda, de inseguridad. Había días en que miraba mis cuadros y me preguntaba: ¿soy realmente lo suficientemente bueno? ¿Le gustarán? Estos pensamientos seguían apareciendo, pero la diferencia era que ahora sabía cómo alejarlos. Sabía que, al entregarme al arte, me entregaba a una parte de mí que siempre había estado ahí, pero que nunca había permitido que se manifestara. Mi relación con mi esposo también estaba cambiando. Me di cuenta de que aún no entendía del todo lo que el arte representaba para mí, pero empezaba a respetar más mi espacio y mis decisiones. Seguía preocupado por el futuro, las finanzas, la estabilidad, pero había una nueva apertura en nuestra relación. Empezó a ver mi camino no solo como una etapa, sino como una verdadera pasión, algo que me daba vida y sentido, y eso, para mí, fue una victoria importante. Pero el mayor reconocimiento que recibí no vino de mi familia ni de la sociedad. Vino de mí misma. Me redescubría cada día, permitiéndome ser quien realmente soy, sin miedo. Al mirarme al espejo, ya no veía a la mujer que vivía para los demás. Vi a una mujer que construía su propia historia, paso a paso, y eso me trajo una paz interior que nunca antes había experimentado.
empecé a comprender que la verdadera libertad viene de dentro, que el poder de cambiar está en nuestras propias manos. No necesitaba la aprobación de nadie para ser feliz. No necesitaba cumplir las expectativas de nadie para ser digna. Estaba viviendo mi propia historia, y eso me dio una sensación de plenitud que nunca antes había conocido. En uno de esos días de reflexión, mi hijo me llamó para contarme un proyecto que estaba desarrollando en el trabajo. Siempre ha sido ambicioso, siempre ha tenido grandes sueños, y escuchar el entusiasmo en su voz me hizo pensar en cuánto le había inspirado mi transformación. Ese niño que una vez me vio como una madre abnegada, ahora veía en mí a una mujer que rompía barreras, que vivía sus propios sueños. Dijo: «Mamá, he aprendido muchísimo de ti. Verte reinventarte y encontrar tu pasión me hizo creer que si tú puedes, yo también. Tu valentía me inspira cada día». Esas palabras me conmovieron profundamente, y fue entonces cuando comprendí que mi transformación no solo estaba cambiando mi vida, sino que también estaba dejando un legado. Estaba inspirando a otros a liberarse de las expectativas, a buscar su propia felicidad y a vivir según sus verdades. Y esa, para mí, fue la verdadera victoria. No se trataba de fama, ni dinero, ni reconocimiento. Se trataba de tener la valentía de ser quien realmente eres, sin disculparte. Lo que había logrado no era algo tangible, algo que se pudiera medir con números o estadísticas. Lo que había logrado era algo mucho más valioso: mi libertad. Era más feliz de lo que jamás imaginé, y esa felicidad ya no dependía de otras personas ni de circunstancias externas. Surgió de mi interior, de saber que, al permitirme finalmente vivir mi verdad, estaba creando una vida única, que era mía. Con cada día que pasaba, mi vida se volvía más colorida, más llena de posibilidades. Cuando comencé mi aventura en el mundo del arte, nunca imaginé que me llevaría a tantas transformaciones. Pensé que pintar sería solo una válvula de escape, una forma de llenar el vacío que sentía, pero pronto me di cuenta de que la verdadera transformación estaba ocurriendo dentro de mí. Me estaba permitiendo ser quien siempre había sido, sin miedos, sin inseguridades, sin pedir permiso. El arte fue solo el punto de partida. Lo que realmente cambió fue mi visión de mí misma. Había pasado tantos años de mi vida escondiéndome tras roles, haciendo todo por los demás, que nunca me permití ser la protagonista de mi propia historia. Pero cuando empecé a pintar, algo sucedió. Me encontré a mí misma en cada pincelada, en cada color que elegía. Con cada obra terminada, me sentía más cerca de quien realmente soy. Mis hijos, al ver esta transformación, empezaron a comprender que mi felicidad ya no dependía de sus expectativas ni de las de nadie más. Empezaron a respetarme de una forma que jamás imaginé. Su reconocimiento fue fundamental, pero no suficiente para definir mi camino. Lo que realmente importaba era cómo me veía a mí misma, cómo me trataba y cómo ahora me veía con el mismo respeto y admiración que antes solo veía en los demás. Claro que no todo fueron momentos de alegría y satisfacción. Hubo días en que me cuestioné, en que los miedos y las inseguridades volvieron, haciéndome dudar si estaba en el camino correcto. Era como si, con cada paso adelante, siempre hubiera una sombra de duda intentando frenarme. Pero al mismo tiempo, algo dentro de mí se fortaleció. El simple hecho de crear, de vivir para mí, me dio una fuerza inmensa. Sin embargo, el mayor desafío siempre fue lidiar con las expectativas de mi esposo. Siempre fue un buen hombre, pero sus conceptos de la vida y el éxito eran diferentes a los míos. Para él, la estabilidad financiera era lo importante. No entendía por qué estaba dispuesta a arriesgarlo todo por el arte, una actividad que él veía como algo sin futuro. Esto me llevó a varias discusiones a lo largo de este camino, especialmente cuando decidí dedicarme al arte, algo más serio y dedicado. Él seguía sin ver el valor de lo que hacía, y eso me frustraba. Quería que viera que, al seguir mi propio camino, finalmente me sentía completa, como nunca antes. Recuerdo una noche, después de una discusión particularmente difícil, cuando me dijo: «Solo quiero que seas feliz, Celeste, pero no entiendo qué haces. No sé por qué el arte tiene que ser tan importante. Tenemos estabilidad. ¿Qué más quieres?». Esas palabras me dolieron profundamente. Entendí lo que quería decir.
pero también sabía que no comprendía la profundidad de lo que me estaba sucediendo. El arte no era solo una forma de expresión, sino la manera de reconectarme con la vida, con mi verdad. No solo buscaba la felicidad, sino la autenticidad. No solo quería ser esposa o madre, quería ser yo misma, sin restricciones, sin roles que cumplir. Fue entonces cuando decidí tener una conversación franca con él. Sabía que para que nuestra relación prosperara, necesitaba ser honesta con lo que me pasaba por dentro. No podía seguir viviendo bajo la sombra del miedo y la duda, ni dejar que lo que otros pensaran de mi arte afectara mi felicidad. Así que, en medio de una tarde tranquila, me senté con él y le dije: «Te amo, pero necesito que entiendas que el arte no es solo algo que hago, es parte de mí. No te pido que lo entiendas del todo, pero sí que me respetes. Este es el camino que he elegido. Necesito esto para sentirme completo». Me miró con expresión seria, pero pude ver que, en ese momento, me escuchaba de verdad. No era solo una conversación, sino una oportunidad para que me viera de una forma que nunca antes había experimentado. No respondió de inmediato, pero al mirarlo a los ojos, me di cuenta de que había algo ahí, una creciente aceptación, aunque todavía no supiera cómo lidiar con esta nueva versión de mí. No sé cuánto tiempo le llevó comprender realmente lo que el arte significaba para mí, pero algo empezó a cambiar. Empezó a apoyar mis exposiciones con más sinceridad y a involucrarse más en las decisiones relacionadas con mi carrera artística. No fue un cambio radical, pero sabía que intentaba comprender, y eso era lo que importaba. Poco a poco, empecé a sentirme más segura y confiada. Sabía que el camino hacia la autosuficiencia emocional no era fácil, pero cada vez sentía que iba por buen camino. La libertad de ser yo misma empezó a extenderse a todos los aspectos de mi vida. Estaba más centrada, más decidida, y lo más importante, me permitía fallar, me permitía cometer errores, aprender de mis tropiezos y seguir adelante. Eso, para mí, era más valioso que cualquier éxito exterior. Ahora, con el tiempo, me doy cuenta de que este viaje de transformación no se trata solo de arte, ni de cambiar la percepción que los demás tienen de mí. Se trata de un viaje interior, de la valentía de hacer lo que me hace feliz, sin miedo a lo que piensen los demás. Y la verdadera victoria hoy reside en saber que ya no soy esa mujer que se pierde intentando complacer a los demás. Soy yo misma, y eso me basta. Con cada nuevo paso en mi camino, me sentía más fuerte y más segura de mí misma. El arte ya no era solo una forma de expresarme, sino una verdadera forma de conectar con el mundo. Lo que creaba era una extensión de mí misma, una parte de mi alma que antes permanecía oculta. Y al ver a otras personas conectar con lo que hacía, comprendí que, al liberarme para ser quien soy, también permitía que otros hicieran lo mismo. Con el tiempo, descubrí que la verdadera libertad no solo proviene de hacer lo que nos apasiona, sino de aceptar nuestro propio camino, con todos sus defectos y victorias. Tenía miedos, inseguridades, y aún había momentos en que surgían dudas, pero ahora sabía cómo lidiar con ellas. Ya no tenían el poder de detenerme. Sabía que la verdadera fuerza no provenía de la ausencia de miedo, sino del coraje para seguir adelante a pesar de él. Mi relación con mi esposo siguió evolucionando, pero de forma más sana. Poco a poco, él empezó a comprender que mi felicidad ya no dependía de ser la esposa que él siempre quiso que fuera, sino la mujer que siempre debía haber sido. Y, aunque aún había dificultades, sabía que estábamos en un proceso de comprensión. Ya no necesitaba que él comprendiera todo lo que hacía, sino que me respetara y me apoyara. Y con el tiempo, empezó a hacerlo. No de la forma en que yo imaginaba, sino de la manera en que podía. Eso, para mí, fue suficiente. Así, comencé a dedicarme cada vez más al arte. Acepté nuevos retos, más exposiciones, más colaboraciones. Veía el impacto que mis obras tenían en la gente y poco a poco me di cuenta de que estaba cumpliendo mi misión. No era una misión de fama ni dinero, sino de mostrarle al mundo que, sin importar la edad ni las circunstancias, nunca es tarde para empezar de nuevo. Nunca es tarde para perseguir lo que hace brillar el alma. También comencé a enseñar a otras mujeres que, como yo, esperaban el momento adecuado para empezar.
empecé a impartir talleres de arte, compartiendo mis experiencias con ellas. Vi a mujeres de todas las edades abrirse a la idea de que, efectivamente, podían cambiar, reinventarse y perseguir sus sueños. Ver a estas mujeres liberarse y empoderarse me hizo comprender cuánto podía servir de ejemplo mi propia transformación. Ya no estaba sola en este camino. Al permitirme ser quien soy, ayudaba a otras personas a hacer lo mismo. Lo más increíble fue darme cuenta de que cuanto más me dedicaba al arte y a mi propio proceso de transformación, más rica y significativa se volvía mi vida. Ya no necesitaba aprobación para sentirme realizada. La única validación que buscaba ahora era la de mí misma. Me convertí en la mejor versión de mí misma, no porque la gente me validara, sino porque aprendí a respetarme, a escucharme, a confiar en mi propio potencial. Sé que mi camino no es algo que se complete de golpe. Cada día sigo aprendiendo, descubriéndome, desafiándome. El arte, mi arte, es una forma de expresarme, pero también de conectar con el mundo y con la gente. Hoy, al reflexionar sobre mi vida, veo que tiene más significado del que jamás imaginé. No porque me haya convertido en una gran artista, sino porque me he convertido en la mujer que siempre quise ser, sin miedo a vivir, sin miedo a ser quien soy. Y cuando pienso en todo este recorrido, me emociono al darme cuenta de que, con cada paso, no solo cambié mi vida, sino también la de quienes me rodean. Mi arte, mi valentía, mi camino de transformación han inspirado a personas a buscar sus propias verdades, a liberarse de las ataduras que las atan. Y ese, para mí, es el verdadero logro. Sé que la vida es un aprendizaje constante, y lo que importa no es el destino final, sino el camino que tomamos. Estoy en mi camino, más fuerte, más segura y más feliz de lo que jamás imaginé. Soy una mujer que ha aprendido a amarse, a respetarse y a vivir su verdad. Y, cada día, esto me da más fuerza para continuar, crecer y seguir adelante. Hemos llegado al final de esta historia. Quiero agradecerles profundamente por seguir cada paso de mi camino hasta ahora. He compartido mi experiencia y transformación con ustedes, y espero que hayan encontrado algo que resuene con su propia vida. A veces, el cambio más grande que necesitamos hacer está en nuestro interior, y al seguir nuestra verdad, podemos alcanzar la verdadera libertad. Si disfrutaste esta historia y quieres ver más historias inspiradoras como esta, no olvides suscribirte al canal. Tu suscripción es esencial para que sigamos compartiendo más historias de transformación, valentía y empoderamiento. Al suscribirte, no solo nos apoyas, sino que también nos ayudas a inspirar a más personas a liberarse, redescubrirse y vivir sus propias verdades. Muchas gracias por acompañarnos hasta el final. Su presencia nos motiva a seguir adelante. Hasta la próxima historia. Y recuerda, nunca es tarde para empezar, nunca es tarde para ser quien realmente eres.